Excelente, no, muchas gracias por la invitación y por la introducción. Es un placer poder estar con ustedes. Eh, el título, eso viene inspirado del profesor Guillermo, ¿no? Ahorita con todo este tema de la desinformación, le contaba yo sobre la combustión in situ. Por cierto, no tiene mucho que ver ni con vapor ni con geomecánica, pero al mismo tiempo está muy relacionado y pues ya veremos por dónde. Hoy en día en que hay tanta información por todo lado y realmente uno no sabe qué creer, la invitación al final va a ser a que tengamos un poquito la mente abierta y a, a todo, ¿no? A ser crítico y a uno realmente buscar la información donde debe estar en vez de esperar a que me llegue la información. Entonces, vamos a arrancar. La idea, ok, listo. La idea es esta. Vamos a empezar hablando un poquitico de qué es la combustión in situ, lo que sabemos y lo que realmente yo pienso que es la realidad. Le voy a contar tres casos de campo. Uno que es en crudo pesado, otro en crudo liviano y otro que es en una capa de gas. Y al final hacemos unas conclusiones. Entonces, básicamente, la combustión in situ es un método de recuerdo mejorado térmico donde uno inyecta aire, el oxígeno en el aire, pues, reacciona con parte del crudo, genera un frente de combustión, obviamente se va a generar vapor, se va a generar agua caliente, y ese frente de combustión y todos, digamos, los demás frentes de agua caliente, vapor, etcétera, van a desplazar los fluidos idealmente hacia un pozo productor. Dicho por el señor Siddhartha Sur, que es uno de los líderes de esto en un proyecto muy famoso, muy bueno, el crudo pesado en India, él dice que sí, es como cuando lo corretean a uno con una llama detrás, ¿sí? Que pues uno se mueve. Bueno, tal cual funciona también en el yacimiento. Ahora, yo no sé qué tanto conocen ustedes sobre este tema, pero lo que yo conocía cuando me gradué eran básicamente tres cosas. Una, que es un método de recuerdo térmico. Dos, que se usa en crudos pesados. Y tres, que no sirve para nada. Y cuando llego acá, me doy cuenta, a Canadá me doy cuenta que esta vaina se ha usado en muchas partes y es muy flexible. Me quedé con la curiosidad y empecé a estudiar mucho en el tema. Entonces, lo que les quiero contar es lo que, lo que yo he visto. En resumen, la realidad es que la tecnología se aplica en muchos yacimientos. Es más, ha sido exitosa en crudos livianos, pesados, alta presión, baja presión, carbonatos, arenas, etcétera. Y ha pues funcionado en pues, lugares donde otros métodos o no sirven o no son económicos o simplemente porque el pues, fluido de inyección, digamos, aire, es mucho más viable. Y la aplicación va mucho más allá del recobro mejorado. Voy a empezar con un caso que es cercano a ustedes en el sentido de que es un crudo pesado. Es un campo aquí en Canadá. Ahí está hay un paper que escribimos hace unos años. Es aquí en Canadá. El campo se llama Morgan y se ve, me busco uh, pointer, en la provincia, perdón, de Alberta. Y pues lo más importante acá, quiero que vean, es la pues, distribución de pozos, ¿no? Hay pozos verticales, horizontales, es pues un campo grandecito. ¿Cómo es este yacimiento? Hombre, es un típico campo de crudo pesado aquí en Canadá. Obviamente viscosos, la temperatura es baja, como de 70 grados. Lo más importante es que es bien delgadito este. Es delgado, permeabilidades altas, presiones bajas. Uh, Estamos hablando de que, digamos, es muy profundo para vapor, es muy delgado para vapor,
y el agua es muy dura para químicos. El recuerdo primario estimado es más o menos del 6%. ¿Cómo es la historia de producción? Aquí les estoy mostrando, estamos viendo que la historia empezó por allá a comienzos de los años 60. Y pues obviamente recuerdo primario, muy poca producción. Luego, en los años 80, empezaron a hacer una cantidad de pilotos. De todo probaron aquí, luego les cuento. Pero no, ningún piloto realmente dio pues el resultado que esperaba. Y ya en los años 90, cuando se empezó ya a pues, producir arena con las bombas y pozos horizontales, ahí fue cuando ya se vio la postproducción, pero de nuevo todo en recuerdo primario. ¿Qué sucede? Dentro de los proyectos de recuerdo mejorado que se intentaron, como les contaba, hicieron de todo. Inyección de vapor, electroquímicos, surfactantes, combustión. En otros yacimientos parecidos hicieron microbios, cosas con sísmica, en fin, lo que ustedes crean, lo hicieron en ese tipo de yacimientos. Lamentablemente, después de 50 años, todavía el campo está en producción primaria. ¿Cómo es el área piloto? Les cuento pues uno de los tantos pilotos que hubo, que fue el de combustión. La formación de nuevo, bueno, la pues, profundidad es de pues casi 2.000 pies, 31 pies de espesor, bien saturado, que es muy normal, 80% petróleo. No es tan caliente, son únicamente como 70 grados Fahrenheit. Y pues hablamos que en el área piloto había más o menos 25 millones de barriles, solamente en el área piloto. El piloto se hizo en lo que llamamos acá una sección. Acá el área está dividida en secciones. Me voy a regresar un poquito para mostrarles a qué me refiero. Estos cuadros que se ven acá, esas divisiones son secciones. Estamos hablando que el piloto fue en una esto acá es una sección. Entonces, el piloto fue en una sección completa. Y aquí se ve cómo es la distribución. Básicamente, estamos hablando de un patrón de 7 puntos invertido de 30 acres. Entonces, un inyector en la mitad y pues los productores alrededor. Y eran 45 pozos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Inyectaron vapor al comienzo con CSS. Después se mezcló vapor con aire. Y después hicieron aire solo. Y después de eso hicieron lo que uno llama inyección o combustión con ciclos de presión, que básicamente es, uno cierra los productores en un área, mantengo el inyector, inyecto aire, cuando llego a cierta presión, cierro mi inyector y pongo los pozos productores a producir. Entonces, este piloto empieza en 1980. Cada pozo recibió más o menos de 3 a 5 estimulaciones con vapor por 2 años, y pues la idea de eso era ganar inyectividad y facilitar la ignición. Después de eso, por los próximos 4 años, se empezó a mezclar vapor con aire, y a medida que pues, el tiempo pasaba, la idea era usar menos vapor y más aire. Y después, por otros 4 años, se usó la combustión con ciclos de presión. Y la idea de eso era mejorar, obviamente, los económicos y prevenir un fenómeno que se llama el bloqueo de poro. ¿Qué es eso? El bloqueo de poro, en términos simples, es cuando uno tiene un frente de combustión, básicamente ese frente de combustión se lleva por delante absolutamente todo. Tiene una eficiencia de desplazamiento increíble. Entonces, es como si uno tuviera ¿cómo se llama eso? Como un bulldozer andando, pero como el crudo es tan viscoso,
uno arrastra y pues llega a un punto en que ya no vas a tener más inyectividad. Entonces, la idea con el pulso de presión era desplazar el pues crudo hasta un punto, no tanto como para que me bloquee, y después dejo de inyectar y dejo que todo el crudo que yo tenía aquí en este banco de petróleo se vaya hacia los productores. ¿Qué pasó en el piloto? Fue un piloto muy bonito. Aquí les muestro en verde la curva de tasa de producción de petróleo contra el tiempo. También tenemos la relación vapor-petróleo en azulito. Los triangulitos son la relación aire-petróleo. Básicamente lo que les quiero mostrar es esto. Con un número de pozos más o menos estable, ellos lograron mantener la producción en esa sección constante durante muchísimo tiempo. Algo que no es fácil de lograr cuando uno tiene un crudo pesado. Ellos declinan muy rápido, digamos, en recuerdo primario. Si miran, la relación vapor-petróleo lograron mantenerlas por debajo, en general, por debajo de 2, que no está nada mal. También dense cuenta cómo al comienzo inyectaban mucho vapor y con el tiempo, poco a poco, se fueron pasando a aire. Cuando dejan de inyectar, más o menos aquí en los años 90, obviamente ya no hay energía y la sección se va para el suelo. Entonces, claramente hubo un beneficio. El incremental de petróleo estimado es del 15%, por encima de un 6% que era el bajo recuerdo primario. Si uno compara ese resultado con la otra mejor sección en todo el campo, lo que se va a encontrar es la curva verde, la producción, miren cómo declina rápido. Obviamente no ha podido mantener pues con un recuerdo primario, mantener esa producción estable. Si vamos atrás otra vez, este piloto, la curva roja, produjo más o menos casi unos 6 millones de barriles, comparado con en recuerdo primario, que es pues mejor, un poquito más de casi 3,5 millones. Entonces, ahora, alguien dirá, no, es que son pues diferentes, ¿no? Sí, ahora hablamos de eso. Son dos secciones diferentes, pero ya pues veremos que realmente no son tan diferentes. Si miramos los acumulados, yo aquí lo que hice fue que cogí todas las secciones y dije, bueno, ¿cuánto produjo cada sección? La sección que más produjo ha sido la pues de combustión, que produjo casi 6 millones, comparado con las demás, donde los operadores no han encontrado nada más que hacer para pues poder producir más allá del recuerdo primario. Si comparamos los mapas de espesor de la sección, aquí en la izquierda es la mejor sección bajo recuerdo primario contra la mejor sección, contra el piloto, mira piloto, claramente tiene mucho mejor calidad en términos de espesor la sección en recuerdo primario. Entonces, lo que logró esta gente con ese piloto fue realmente impresionante. Y dense cuenta también que hay una parte en la sección donde no hay realmente ninguna pay, ¿sí? No hay espesor. Bueno, pero entonces si la vaina fue tan buena, ¿por qué lo terminaron? Y aquí es donde viene el tema de la desinformación. Uno tiende a asumir que no funcionó. Aquí les muestro un gráfico. La pues, curva roja es el precio del crudo en ese momento, que lo leemos aquí en el eje en el eje vertical izquierdo. Y uno ve que el precio del crudo en general estuvo por debajo de los $20 por barril durante el piloto. Con seguridad menos de los 30. Entonces, ese fue el principal problema. Es más, si uno mira la gráfica con detalle, se da cuenta que hay una correlación entre la inyección y el precio del crudo. Si ustedes miran, cuando el precio estaba relativamente alto, inyectaron vapor,
que da miedo aquí, mire. El precio empieza a bajar un poquito y ya empiezan a mezclar aire con vapor. Cuando aquí cayó, hay mucho más aire que vapor. Y cuando aquí, y ya después, con esos precios, muy poquito vapor. Y cuando el precio sube y baja, fíjense cómo en este pico, cómo inyectaron más aire. Entonces, claramente, eso fue lo que pasó. De hecho, yo conversé con gente que trabajó en este proyecto y efectivamente fue eso. ¿Qué impacto tiene el precio del crudo? Entonces, lo que hicimos fue hacerlos económicos. Claramente, un piloto no se requiere que sea económico, ¿no? Pero pues la idea era miramos qué había pasado si el precio del crudo hubiera sido mejor. Entonces, con los precios históricos, la tasa de retorno era más o menos del casi 2%. Si el precio hubiera sido 30 o 40, 50, 60, como hemos tenido en algunos años, claramente habría sido mucho mejor y siendo piloto. Entonces, hay un beneficio claro o podría haber un beneficio económico. El proyecto funcionó técnicamente, simplemente el precio del crudo no era favorable. Y si miran también los demás cifras métricas económicas, se dan cuenta que pues serían muy positivas bajo un mejor precio del crudo. Ahora me voy a mover bueno, antes de cambiar de tema, fíjense que este es un campo que es complicadísimo. Aquí se han hecho, como les contaba, muchísimos pilotos. Hasta el día de hoy, nadie ha podido hacer recorrido mejorado en ese campo. Se han hecho pruebas de laboratorios de cualquier método que ustedes puedan. Yo estoy involucrado en estos y realmente nada más funciona. Este es el único método que realmente logró hacer algo. Y a pesar de todo, la gente no lo quiere volver a intentar. Desinformación, digo yo. Vamos al campo Búfalo. El campo Búfalo es un campo de crudo liviano. Ese está en Estados Unidos. Este campo lo descubrieron en 1954. En el 63 hicieron una prueba de inyección de agua que no dio buenos resultados. Entonces, en el 77 decidieron hacer una prueba de inyectividad de aire y funcionó bien. Entonces dijeron, no, pues inyectemos aire, que llaman ellos inyección de aire a alta presión, en la unidad Búfalo. Esto es digamos, una vista en planta del campo. Es una sola unidad, un yacimiento, pero dependiendo de quién era dueño de qué, está dividida en varias unidades. No son geológicas, son políticas, administrativas. Entonces, perdón. Hay una que se llama el Buffalo Red River Unit, que está aquí en azul. Aquí arrancaron con aire. Les fue bien. En el 83, hicieron acá también, en esta, más aire. En el 85, propusieron los dueños hacer aquí en la parte oeste. Pero los dueños no se pusieron de acuerdo. Entonces dijeron, no, vamos a hacer aire en ese de acá, en la moradita, y vamos a hacer agua en la fucsia. Y así fue. Entonces vamos a comparar qué fue lo que pasó. El yacimiento de ambas unidades, la de Búfalo del Oeste y la Búfalo B, también del Oeste, las propiedades son muy parecidas. Es un yacimiento profundo, a más de 8.000 pies. Es muy delgado también, porosidad relativamente baja, permeabilidad baja. Lo bueno es que es muy caliente, 200 grados Fahrenheit. No es mucho petróleo, pero igual, si fuera mi campo, yo estaría contento. El cuento es que son muy parecidos. Un problema con este campo era que el único mecanismo de empuje es la expansión de la roca, perdón, la pues compactación de la roca y la expansión del fluido. Eso es todo. Y el recodo primario que esperaban o se espera es más o menos del 6%. Entonces, claro, hay mucho petróleo por sacar, ¿no? Lo que se hizo entonces fue
inyección de aire aquí, perdón, agua en este de acá, en Búfalo B del oeste, y aire en Búfalo del oeste, en este. Y empezaron en noviembre del 87. El crudo es el mismo, es un crudo con muy bajo gas en solución, con posibilidad bien bajita, como les decía, muy poco empuje que venga del crudo como tal. Y el punto de burbuja es bien bajito. Ese gas casi no se expande. ¿Qué fue lo que pasó? En esta gráfica comparamos la tasa de petróleo para ambas unidades. Entonces, en la curva, esta curvita azul con los punticos es la producción de petróleo en barriles por día con tiempo para la unidad de inyección de agua. La línea verde es la producción pues, petróleo para la unidad de inyección de aire. También tenemos ahí el conteo de pozos en azul para agua y en rojo para aire. Lo interesante es que cuando empezaron a inyectar, la producción de petróleo era básicamente la misma en ese momento. Y se ve claramente, número uno, cómo se demoró la inyección de agua en generar una respuesta. Simplemente porque la inyectividad era muy bajita, el cache de la formación es muy bajita, y pues recuerden que en esa época no habían todavía pozos horizontales. También vemos que, bueno, la respuesta pues fue muy rápido para el aire porque pues tiene mucho más inyectividad. El pico de producción en la unidad de aire fue mucho más alto también. Entonces claramente se ve el beneficio, ¿no? Y el número de pozos, si ustedes miran, es relativamente estable en ambas unidades. En cuanto al incremental, la producción incremental por año, las barritas, las amarillas son para aire, las azules para agua. Se ve claramente que el incremental ha sido mejor para aire. Si miramos el acumulado, la roja es de aire, son como 2 millones de barriles. La azul o el cian es como de 1.2, digamos, millones. Ahora, desde el punto de vista de recobro final, se espera más o menos 16% para ambas unidades. Entonces, es como muy parecido. Entonces, digamos, podríamos decir que, ok, les fue más o menos parecido. Sin embargo, claramente se ve el beneficio del tiempo cuando inyectamos aire. De nuevo, pensemos ahora que en términos de económicos, el precio del crudo se lo estoy mostrando en la curva azul. La curva roja simplemente muestro el precio del aire, porque pues comprimir aire cuesta. Hasta el momento, gracias a Dios, todavía no hay impuesto al aire, ¿no? Pero pues nunca se sabe. Pero el aire cuesta comprimir. Pero el precio del crudo, lo interesante es que durante la mayor parte del tiempo ha estado por debajo de los $20 por barril. ¿Qué significa eso? Pues que es muy complicado hacer recorrido mejorado cuando uno está en esas condiciones. Entonces, si miramos lo que pasó, la tasa interna de retorno, ¿cómo podría variar con el precio del crudo? Entonces, miramos al precio histórico, económicamente le fue mucho mejor a la gente del agua. Pero si el precio lo subimos un poquito a 25, 30, 40, 50, habría sido completamente al revés. Les habría ido muchísimo mejor a la gente del aire. Este proyecto, los de aire, hasta no hace mucho seguían funcionando, creo que ya no, porque el operador compró mucho en backend con todo el shell y pues mandó la pata para allá. Pero eso hasta por lo menos hace 5 años creo que todavía, bueno, obviamente cuando el precio del crudo cae, empiezan a pues bajar la compresión y esto, pero es un proyecto que ha durado por muchos años. El siguiente, este proyecto es un piloto, pero en una inyección en una capa de gas. La idea era en septiembre, aquí en Canadá, ¿no? En septiembre del 2003, el gobierno aquí de la provincia mandó a cerrar
pozos de gas, más o menos 130 millones de pies cúbicos al día, en unas capas de gas que estaban en pues, comunicación con yacimientos de bitumen. Y pues lo que no querían era depletar la capa de gas porque eso afectaba a los operadores de petróleo. Aquí en Canadá, el dueño de la capa de gas no necesariamente es el mismo del dueño del petróleo. Entonces, la gente que operaba el petróleo estaba quejando que los del gas estaban depletando la capa de arriba, lo cual claramente no es bueno para SACD, por ejemplo, como hablaba Juan. Entonces, lo que se hizo con Encase fue inyectar aire en la capa de gas para poder producir el gas y mantener la pues, presión en el yacimiento. Y el operador en ese entonces era Cenovus Energy, una compañía acá, bueno, que antes se llamaba Encana. Entonces, básicamente, el proceso es este. Aquí tenemos, bueno, los pozos acá productores, los que lo cerraron, ¿no? Hay una cantidad de gas ahí que no se puede sacar porque no se puede depletar la capa. Lo que hicieron fue inyectar aire, se empieza a quemar parte del crudo que está ahí, el crudo, no el gas. Se genera una zona de combustión y esa presión, ese aire que se inyectó, esos gases de combustión desplazan o producen CO2 y obviamente también nitrógeno porque metemos nitrógeno y desplaza todo el resto del gas, el pues, metano, hacia los productores. El piloto está aquí en Canadá, esto es la provincia de Alberta, y básicamente lo que el pues, mensaje es que el yacimiento se llama, o el campito pues se llama el K3, es el yacimiento de gas. Entonces, aquí les muestro quiénes eran los dueños de la capa de gas. Entonces, en esta área, en ese campito, tenemos 100% Cenovus Energy. Son los dueños del gas. Todo bien hasta ahí. Hay una cantidad de dueños por todo lado, ¿sí? De más de gas, Cenovus, con Conoco, con Devon, en fin, en esa época. El problema era que los dueños del petróleo, los que estaban debajo del gas, no era Cenovus. Estaba CNRL, que es una compañía, Suncor, en fin. Entonces, ese era el problemita. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pues aquí está el piloto. Tenemos los compresores de aire. Tenemos acá el inyector. 30 metros más aquí al sur, tenemos un pozo observador. Y acá, este fue un pozo que se perforó después para pues, tomar un núcleo después de un tiempo para ver cómo quedaba la roca después de que el frente de combustión pasara por ahí. Y pues con este mapa básicamente lo que les quiero mostrar es, aquí está el inyector y los productores a medida que se inyecta aire ya estaban contentos produciendo otra vez. La presión durante ese proceso, bueno, cuando empezó estaba un poquito como a 650 kPa. Y después se inyectó. Bueno, aquí cerraron. Y la idea era que la pues, presión siempre estuviera por encima de 700 libras de acuerdo a las órdenes del gobierno. Y se logró con el proyecto, a pesar de que estaba produciendo el gas. Esas son las temperaturas que se midieron en el pozo observador. Entonces, en el pozo vertical había varios termopares en la zona del gas, el bitumen. Esto es, en el tope del gas, se llegó hasta el pico de 400 grados centígrados. Y luego más abajito, 300. Y pues, obviamente, a medida que uno va más abajo en el bitumen, pues ve menos temperatura. Lo que pasó después de 8 años fue, se inyectaron más o menos, o más de 5 billones de pies cúbicos de aire. Se produjeron 4 billones de gas. La presión se subió por 400 kPa. Y efectivamente se pudo confirmar que hubo combustión. Que es claro, ¿no? Queremos que haya combustión porque no queremos que haya oxígeno por ahí dando vueltas y que llegue al productor porque vamos y nos tiramos los pozos, una explosión, matamos quién sabe a quién, con ese oxígeno ahí haciendo combustión en un productor, ¿no? O en superficie. Entonces, básicamente lo que les quiero mostrar es que la combustión in situ es una tecnología probada, es viable, se ha aplicado en varios tipos de yacimiento.
pienso que es una herramienta útil para uno tener la mente abierta, ser creativo. Tengo muchos casos demostrados donde uno usa aire para muchas cosas. Hoy en día la gente lo quiere usar para, digamos, meter oxígeno para producir, por ejemplo, hidrógeno. Y tiene muchas aplicaciones. Y también un mensaje muy importante, algo pues yo he aprendido acá es ser críticos. Más allá de que se los diga Guillermo Alzate, Abel Naranjo, el Papa, el presidente Duque, su papá, mano, critiquen, piensen, sean pensadores independientes, y los invito a que busquen esa verdad. Yo soy de los que creo que pues, verdad, la única verdad viene de arriba, ¿no? Del hombre de arriba. Uno realmente nunca podrá encontrar la verdad como tal, absoluta, pero uno sí puede buscar por uno mismo, no esperar a que le llegue, incluso ni de noticias, ni de libros. Es uno ser independiente y decidir qué cree y qué no cree, pero hay que investigar. Y con eso termino mi presentación. Muchísimas gracias. Muy bien, Duber, muchas gracias. ¿Qué crees que hace falta para volver a considerar en Colombia siquiera pilotos o volver a pensar en que en Colombia podamos hacer combustión in situ? En Colombia hay un piloto. Ok. De hecho, no sé si Rommel está por ahí, pero en Colombia, bueno, en Colombia, crean o no, se ha hecho muchísimo trabajo con esto, a nivel de investigación, de laboratorio, pruebas de campo. Es más, creo que hay papers incluso donde hablan del diseño del piloto. Yo conozco mucha gente digamos, expertos que han estado allá colaborando con Ecopetrol y con otras compañías. Yo incluso he estado allá. El interés está, y creo que estoy casi seguro que hay un piloto andando. El problema, una vez más, está muy ligado todo, no solamente combustión in situ, es el recurso mejorado en general, con el precio del crudo. Entonces, lo bonito es que Ecopetrol ha venido investigando mucho, de modo que, digamos, cuando las condiciones sean más favorables, yo pienso que le va a sacar provecho a esto. Ahora, desde el punto de vista más político, son métodos que tienen mucha resistencia porque no se conocen. Y eso yo lo he vivido muchísimas veces. Yo he estado con gente que simplemente los hace porque piensa que tiene sentido, pero pues también he trabajado con mucha gente en la que ven que las pruebas de laboratorio funcionan bien, los económicos se ven bien, la simulación se ve bien, pero le dan tanto peso al riesgo que deciden no proseguir. Pero yo pienso que pues, en Colombia van por buen camino. Muy bien, muchas gracias. Por aquí Juan Arias nos pregunta, ¿qué se sabe de los núcleos post-combustión? Pues mira, de hecho tengo uno aquí en una diapositiva. Este es un núcleo precombustión. Del lado izquierdo, digamos, esto acá es pues la capa de gas, ¿no? Y aquí está el bitumen. Y esto es bitumen, obviamente. Después de que el frente pasa, obviamente no por ese mismo núcleo, fue del pozo al lado. Después de la combustión, el núcleo queda básicamente limpio. Y eso es lo pues bonito del proceso. Cuando uno quema esto, uno quema una fracción del crudo, menos del 10% con seguridad, lo demás se desplaza. Entonces es muy eficiente. Y la droga queda prácticamente limpia. Lo que uno ve, si uno mide saturaciones acá, en la capa de gas, es prácticamente cero. Obviamente, como estamos en la capa de gas, el bitumen no se ve afectado, ¿no? Pero aquí se ve claramente cómo se oxidó. Muy bien. Por aquí, hablando de Romel, nos escribe Duber, muy buena presentación. ¿Qué crees que hace falta para masificar y acabar de una vez con estas fake news? Pues mira, esa es una pregunta que yo me he venido haciendo y es complicado cuando vamos a la historia. En los años 80 más o menos, hubo muchos pilotos. Hubo una época en que todo el mundo quería hacer combustión, pero les fue mal.
Entonces, y mucha de la gente que trabajó en esos proyectos que fueron, entre comillas, fallidos, llegaron a ser los presidentes, vicepresidentes, ejecutivos, ingenieros de hoy, ¿no? Que obviamente tienen malos recuerdos y pues no quieren saber nada de esto. Yo pienso que la manera de cambiar esto es cosas como esta, mostrarle a la gente la información, digamos, hay muchas universidades y pues, gente que hace mucha investigación, pero a la hora de la verdad, a una compañía realmente no es que le importa mucho, cualquier método te muestra algo en el laboratorio. Cuando es algo que tiene tanto riesgo, porque lo tiene, en el sentido que hay oxígeno, pues, dando vueltas por ahí, es delicado. Entonces tiene uno que ser más práctico y llevarle el mensaje a las compañías de una manera que ellos realmente valoren, hablándoles de recobros, hablándoles de plata. Obviamente, al mismo tiempo, comunicarles la ciencia, pero de una forma más amigable, en el sentido de que hasta mi abuelita que no sabe de esto, pues lo puede entender, porque es que muchas veces tienden como a sobrecomplicar las reacciones y todo esto que uno tiene que saber, pero que realmente hay gente para los cuales esto no es relevante. Y la otra cosa es, cuando uno va a hacer un proyecto de estos, uno tiene que ser claro y hablar con la gente de campo. Yo pienso que es clave involucrar a la gente de campo, porque no solamente son los ejecutivos, la gente que opera es la que tiene que lidiar con esto. Y yo he estado en campo muchas veces y es clave que ellos entiendan los riesgos, cómo funciona. Y yo pienso que eso es. Muy bien, Dover, muchas gracias. No tenemos más preguntas, entonces agradecerte por tu participación en este espacio. A ustedes, muy amables, que estén muy bien.